Qué bueno es poder tocar con buen sonido. Eso es acondicionamiento acústico. Qué bueno es poder tocar sin molestar a los vecinos. Eso es aislación acústica. Buenos Aires está lleno de salas de ensayo y estudios de grabación. Y tanto para los que lo usan como para los que viven muy cerca, hay un tema que es fundamental resolver: el del sonido. Conocí a Mario Breuer en mis épocas de periodista de rock. Mario se recibió de ingeniero de sonido y productor discográfico en la UCLA, en Los Ángeles, en 1980. Si sos de leer todo lo que dice la tapita de un CD, su nombre te tiene que sonar. Él participó desde entonces en todos los discos de rock nacional que se te ocurran. Es un tipo cálido y muy pedagógico en sus explicaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ingeniero Breuer. ¿Puedo decirle ingeniero? Sí, si me queda bien. Bueno, ¿qué es la aislación acústica? La aislación acústica básicamente es lo que no hay otra manera de explicar, lo que es separar, ¿no? separar dos ámbitos acústicamente. La aislación acústica es evitar que los sonidos que hay dentro de un ámbito no pasen a un segundo ámbito ni viceversa. O por ejemplo, ruidos de la calle que no entren a un ámbito que debe ser silencioso. ¿Qué es el acondicionamiento acústico? El acondicionamiento acústico o tratamiento acústico es lo que uno hace para que un ámbito suene bien, ¿no? Si después en algún momento las cámaras lo muestran, aquí hay un montón de elementos que tienen que ver, hay estos paneles que son muy absorbentes, hay otro panel que es reflectante, pero con una reflexión muy medida, muy controlada, hay telas en la pared, eso hace que los rebotes, la reverberancia dentro del ámbito esté controlado. Controlado no quiere decir cancelado. No queremos convertir una sala anecoica, ¿no? Llamamos sala anecoica a aquellas salas que están muy secas, con mucha absorción, sino un lugar que tenga una cierta reflexión, una cierta reverberación, que esté controlada, que esté medida y sirva para escuchar. Vamos a dividir en distintos tipos de espacios. Por un lado, los espacios públicos, como pueden ser restaurantes, aeropuertos o terminales. Por otro lado, los espacios privados, básicamente las casas. Y por último, los espacios especiales, esos que requieren un tratamiento acústico particular, como pueden ser teatros, cines, estudios de grabación o salas de ensayo. ¿Qué variables se ponen en juego al momento de diseñar la acústica de un salón? Las variables a la hora de diseñar una sala acústicamente, digamos, aceptable, también hay que ver un poquitito cuál es el nivel de exigencia, ¿no es cierto?, de la acústica de un lugar. Yo diría que el caso más común y corriente de un tratamiento acústico se da en un restaurante. Esos restaurantes que no están todos alfombrados y con paredes muy cuidadas, sino que es el típico restaurante con piso de piedra y techos de piedra, y son salones rectangulares y por supuesto el techo y el piso son paralelos. Todo eso lo que genera son muchas reflexiones, muchos rebotes y lo que se llaman ondas estacionarias o standing waves, que son esos rebotes que uno a veces escucha cada vez que uno aplaude y escucha prrr, ¿no?, en un rinconcito. Bueno, todo eso aumenta las frecuencias medias y agudas, como por ejemplo el golpeteo de los cubiertos en un plato, de una copa, los chicos gritando. La famosa bola de ruido. La famosa bola de ruido, que en un restaurante
por las condiciones naturales de lo que ocurre dentro de un restaurante, suele ser más alto. Entonces, la primera consideración que uno tiene que hacer es tratar de bajar el nivel de esos rebotes. Se utilizan estos paneles tipo Sonex, ¿no? De espuma, muchos lugares los ponen en el cielo raso, y cortando el rebote en uno de los planos, uno ya tiene mucho más controlado la cuestión de los rebotes. Sí, yo también lo he visto pegado abajo de las mesas en un restaurante. También abajo de las mesas, porque se produce también un poco de ruido. Yo me iría derecho al techo y vería qué pasa, ¿no? Pero yo lo he visto debajo de las mesas. Abajo de las mesas en general lo que se generan más son como bolas de ruido, pero de graves, no tanto de agudos. Otro de los métodos es algo nuevo que se llama tratamiento electrónico de la acústica, que se utiliza mucho para aeropuertos y para salas grandes. La sala nueva del Metropolitan Opera, por ejemplo, tiene un sistema mediante el cual se identificaron cuáles frecuencias rebotaban. Se toman esas frecuencias con un micrófono en lugares muy específicos y se generan, se vuelve a generar la misma frecuencia invertida de fase, y al encontrarse la frecuencia interna de la sala con la que está generada fuera de fase, se cancelan. ¿Ok? Como esto es la lo que antimateria. pasa. Exactamente, se cancelan las frecuencias, casi como una especie de antimateria acústica, y esto es un método que se utiliza mucho. Los aeropuertos por lo general tienen las 4 paredes de piso a techo de vidrio o de materiales muy reflectantes. Son salas muy muy grandes donde hay parlantes, donde hay que poder entender lo que dice, ¿no? El número de vuelo, a qué hora sale, y entonces tienen que hacer un tratamiento acústico de este estilo, de este tipo, un tratamiento electrónico, ¿no? O sea, con equipo electrónico, con cientos de micrófonos y cientos de parlantitos que le hacen la guerra a las frecuencias que van rebotando dentro del gran salón. Seguimos ahora con espacios privados. ¿Cómo se resuelven los temas de acústica en las viviendas? Los distintos recursos de los que disponemos, y también vamos a ver cómo se transmite el sonido y el problema de los aire acondicionados. Puede ser un comedor de una casa suntuosa, donde la gente dice: yo quiero tener un lindo comedor muy elegante y no quiero que haya ruido. Entonces, bueno, también hay cosas que se pueden hacer. No necesariamente uno tiene que ir a paneles que son tan técnicos y fríos como estos, sino uno también puede poner productos aislantes como la lana mineral o la lana de vidrio, cubrirlos con una tela, que puede ser una tela lisa o puede ser una tela decorada. Entonces, en la situación más hogareña sería eso. Ahora, cuando uno se va a situaciones donde la acústica es un poco más crítica, donde no solamente queremos achicar un problema, sino que queremos hacer que haya un sonido más agradable, hay una relación de medidas, hay una relación, un 3-2-1, ¿no es cierto?, en las dimensiones de la sala, y una de las cosas que se busca es romper los paralelismos. Entonces lo que uno trata de hacer es darle una forma donde el piso no esté paralelo con el cielo raso, donde las paredes no estén entre sí, y cuando están paralelas, cortar el rebote con material acústico. Al momento de mejorar la aislación acústica de un espacio, ¿qué es lo más importante? La aislación, digamos, tiene 2 medios de transmisión. La transmisión aérea, si yo cierro la puerta y la puerta no está perfectamente burleteada y no tiene todo su contorno en un contacto 100% cerrado, van a haber agujeritos. Entonces, por un lado está la transmisión aérea y por otro lado está lo que se llama la transmisión mecánica, que son frecuencias que están por debajo típicamente de los 300, 400 ciclos más o menos, que empiezan a hacer vibrar las estructuras, ¿no es cierto? A media cuadra de acá estaban demoliendo una casa la semana pasada y acá se sentía un... Y eso no venía por el aire, sino venía a través de las estructuras de la casa que estaban demoliendo, la casa intermedia y esta. Entonces hay una transmisión a través de las columnas de hormigón. El hormigón es un gran transmisor. Lo del tratamiento acústico
es fácilmente modificable, porque es construcción en seco, uno puede empezar con algo y ver, pero digo, siempre esto lo de romper un poco los paralelismos está bien, hay que ver también si se va a escuchar música, si es para un home theater, si es para un living donde queremos escuchar música y simplemente que se escuche lindo, ¿no? En el living de casa, cosa que no siempre pasa. No me acuerdo cómo eran las siglas, pero está el índice de permisibilidad establecido por la esposa, hay una sigla, que está mucho más adosado a la situación del home theater, de los parlantes que van atrás y que tienen cables que me cruzan todo el living. ¿Qué es esto? Por eso muchas veces termina. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con el acondicionamiento acústico y también hay que ver un poco cuál es el equipo que reproduce, cuál es la fuente de sonido. A veces el tratamiento acústico no tiene que ver con música, que es básicamente mi trabajo y de lo que siempre hablo, sino muchas veces tiene que ver con, no sé, una casa donde hay un par de balancines y hacen piezas de metal y hacen mucho ruido y le molesta al vecino. Puede no ser una situación de tratamiento y de estética, sino un problema mecánico, un problema de ruido. Entonces viven los vecinos del departamento protestando, vienen protestando, denuncias de la policía viene y no puede, porque algunas cosas tienen razón. Y además las paredes son muy finitas. El colmo es el Durlock, hay cosas yanquis que pegas una piña y pasas al otro lado, ¿no? Eso debería tenerse en cuenta, debería ser obligatorio, aislaciones. No te digo los chicos que ahora son todos músicos y que tocan la batería, eso es casi imposible aislarlo. Realmente son hijos de psicólogos, creo que se vengan con la batería. También es una situación muy delicada el tema de los aires acondicionados, en el tratamiento del sonido y en el tratamiento del ruido, ¿no? De la insonorización. Los equipos tienen que ser equipos que estén bien montados sobre estos tacos que tienen goma, corcho, tortilla de papa y sabe Dios cuántas cosas más. Y aparte tienen que tener un sistema de cañería, ¿no? Que no es lo normal en los diseños. De hecho, muchas empresas que se dedican a la instalación de equipos de aire acondicionado, hay un par de truquitos que no saben, como lo que se llaman también trampas de ruido en las cañerías, ¿ok? Para que en la salida no salga un ¿no? Lo que normalmente ocurre. Lo que se ha convertido en un gran aliado de los lugares que tienen que estar insonorizados son los equipos split, porque tienen el equipo muy lejos, mete muy poco ruido. Cuando son lugares muy muy grandes y no alcanza con split, entonces ya hay que meterse con equipos grandes que tienen que ser más grandes de lo común porque su cañería le presenta más resistencia que una cañería normal. Vemos que el sonido es implacable y que se rige por leyes muy claras. Conociéndolas es relativamente fácil controlarlo, disponiendo los espacios de forma adecuada. También hay que identificar los puntos débiles, las puertas y los conductos. En el próximo bloque vamos a ver más específicamente los estudios de grabación, qué es una trampa de graves y qué se entiende por sala flotante. Seguimos conversando con el ingeniero Mario Breuer. Él nos va a confesar que la acústica es caprichosa y vamos a ver distintas técnicas para resolver el paso del sonido. Veremos que los agudos y los graves trabajan de otra manera y cómo se hace una trampa de graves. También nos va a contar sobre el recurso máximo de la aislación, la sala flotante, cómo se hace bien y que siempre puede salir algo mal. Vamos ahora con los espacios especiales para sonido, aquellos que requieren un tratamiento acústico especial.
teatros, cines, estudios de grabación y salas de ensayo. Y en cuanto al acondicionamiento acústico, ahora, ¿qué es lo más importante? Hay un montón de física acústica escrita al respecto, hay genios que piensan todo el tiempo y hacen cuentas dificilísimas en torno a la acústica, pero la acústica también tiene ese lado caprichoso, propio. Yo tengo también como mis propias teorías. Por ejemplo, esta sala donde yo estoy ahora tiene un tratamiento acústico mínimo y que dista de lo que hoy por hoy son los estándares de la perfección acústica. Y yo ya tuve estudios de esos y trabajé. Sin embargo, esta pieza, que tiene un montón de errores, como por ejemplo que el piso y el techo estén paralelos, como que el piso es hueco, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que no sé. Sin embargo, yo nunca trabajé en ningún estudio que me dé tan buen resultado como este, acústicamente. Yo creo también que hay lugares que tienen el sonido que tienen. Por eso digo que la primera consideración que uno tiene que hacer cuando uno tiene una habitación es poner un equipo de música y escuchar y ver qué es lo que pasa. Por supuesto que hay cálculos básicos y elementales. Si tenemos paredes paralelas, entonces hay que quebrar de alguna manera. Quebrar no necesariamente quiere decir torcer toda la pared. Hay métodos, hay un ingeniero uruguayo que se llama Carlos Piris, que en un momento había inventado algo bárbaro, que lo llamábamos las persianitas, que él armaba con madera lo mismo que una persiana americana, ¿ok? Y eso ya de por sí rompía el paralelismo, hacía que esa pared que tenía una persiana americana deje de estar paralela con la pared de enfrente. Las habitaciones suelen tener también resonancias graves por sus modos de lo que llaman los modos de resonancia, ¿no es cierto? Que más allá de paralelismo o no paralelismo, los graves tienen una energía mucho más densa que los agudos, entonces tienden a rebotar y a generar a veces un poco de bola de ruido grave, para lo cual se utilizan trampas de graves. Y hay diferentes tipos de trampas de graves y muchas veces se utiliza el hecho de romper a veces el paralelismo. Por ejemplo, este ingeniero ponía sus persianitas y detrás de la persianita hacía su trampa de graves. Las trampas de graves muchas veces son espacios con una cierta profundidad, llenos de lana de vidrio y separados del ámbito por una tela, o sea, tiene que ser absorbente. Una manera que se utiliza muchas veces para hacer trampas de graves es, por ejemplo, agarrar el rincón que se forma entre el cielo raso y una pared y ahí arriba hacer como un ángulo y hacer funcionar eso como una trampa de grave, o lo mismo con los rincones a nivel vertical. Y si no, se utilizan estos productos tipo como el Celotex, unos paneles que eran como de cartón con unas perforaciones. Bueno, esas perforaciones tienen que ver con que detrás de esa perforación hay un espacio y esos agujeritos dejan entrar los graves y adentro hay lana de vidrio que los absorbe y los mantiene ahí adentro. ¿Es posible hacer una sala de ensayo que asegure que el sonido no salga? ¿Existe algún método infalible que permita separar el adentro de una sala con el resto del mundo? ¿Existe alguna técnica que me permita tocar la batería sin molestar a los vecinos? ¿Cómo se llama esa técnica? Esta técnica se llama sala flotante. Básicamente lo que se hace es que se construye una sala adentro de otra. Nosotros tenemos un primer cascarón que se ha construido en bloques o en ladrillos. Lo que se va a hacer es un piso flotante, hay varias técnicas para hacer el piso flotante, y sobre ese piso flotante se construye dentro de ese cascarón una sala que está totalmente desvinculada mecánicamente, o sea que en ningún punto se tienen que tocar. Así que el secreto, el kit de la cuestión para aislar volumen alto es hacer salas flotantes, ¿no? Una habitación que no esté mecánicamente vinculada con la habitación que la contiene. Este tipo de construcciones de sala flotante suele tener dos puertas, una puerta montada con su marco montado en la habitación interior y la otra montado sobre lo que suele ser el cascarón.
Antes se utilizaban las puertas frigoríficas porque eran muy aislantes, porque aparte son puertas con doble contacto, ¿no es cierto? Cuando cierran, y hoy en día hay sistemas que se le pueden agregar a cualquier tipo de puerta, o incluso, bueno, hay una carpintería de diseño alemán que se hace en PVC, que está muy alemanamente hecho, muy perfecto, y cuando uno cierra, eso cierra, y son puertas que tienen dobles vidrios. Bueno, pero al haber ya dos puertas, el tema de la aislación mejora muchísimo también. Yo estuve involucrado en muchísimas construcciones y es muy gracioso siempre la primera reunión entre el arquitecto que va a dirigir la construcción y el diseñador acústico. El arquitecto lo mira con una cara como diciendo: yo me pasé 8 años estudiando una carrera para que venga este tipo y me explique cómo tengo que construir un lugar, porque hay cosas que son como un poco ridículas, ¿no es cierto? O sea, la construcción acústica es muy cara. Típicamente cuando a mí viene alguien y me pregunta: che, ¿cuánto cuesta hacer un estudio? Yo siempre digo que el número del equilibrio son $1.500 por metro cuadrado, la construcción. Y siempre la pregunta: ¿pero se puede hacer por menos? Y sí, yo me puedo comprar un auto BMW por $200.000, también me puedo comprar un coche de hace 10 años usado por 20.000 pesos. Yo siempre cuento una anécdota. Esto ocurrió en un estudio muy grande, donde se habían tomado las precauciones de la aislación acústica, pero así, a full. Ellos tenían claro que lo primero que no querían era tener problemas con los vecinos. Hicieron un estudio muy grande, terminaron el estudio, llegó la noche de estreno, arman la batería, empiezan a tocar y 15 minutos después viene la vecina a decir: tengo un baterista en el cuarto. El gerente diciendo: no puede ser, me gasté una fortuna, millones de dólares para que no escuchen los vecinos, y se fue a escuchar, y efectivamente se escuchaba la batería como si estuvieran separados por un biombo prácticamente. Bueno, tuvieron que buscar, ¿y qué es lo que encontraron? Encontraron estas cosas que suelen hacer muy a menudo la gente, el personal de construcción, de que ponen un fierrito para colgar el balde, para colgar la soga, para poder poner un tabloncito, qué sé yo. Y bueno, había quedado un fierrito entre la sala interior y la sala exterior que usaban para colgar el baldecito y se olvidaron de cortarlo. Mientras estuvo ese fierrito, los $200.000 de aislación no valieron ni un centavo. Se tuvo que meter uno ahí, en un lugar muy oscuro, muy húmedo, muy lleno de lana de vidrio. Yo creo que prefiero ir al infierno que meterme ahí. Con una sierra cortó el fierrito, y es lo mismo que hubieran desenchufado el equipo que estaba adentro de la casa de al lado. El ruido es un problema cada vez más grande en las grandes ciudades. De hecho, se habla de polución auditiva. Hoy, hay materiales que bien dispuestos pueden limitar la circulación de los ruidos molestos, tanto acondicionando los espacios para que no haya rebotes innecesarios interiores, como procurar que los ruidos no se transmitan de un espacio a otro. Solo hay que querer hacerlo.
chilly